Hoy nos sumergimos en una de las colecciones de textos más influyentes de toda la historia occidental. Hablamos de los escritos paulinos, unas cartas que, sin exagerar, pusieron los cimientos de buena parte del pensamiento cristiano. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud del tema, empecemos con una pregunta. El Nuevo Testamento, como sabemos, es una colección de textos de varios autores, ¿verdad? Pues bien, resulta que una parte gigantesca, casi un tercio, se le atribuye a una única persona. La pregunta es obvia. ¿Quién pudo ser esta figura tan prolífica? Pues la respuesta es este número, 13. Nada menos que 13 libros, 13 textos que, tradicionalmente, se atribuyen a un solo hombre. Esto lo convierte, pero de lejos, en el autor más influyente de todo el canon. Y claro, con esta carta de presentación hay que conocerlo. Bueno, pues vamos allá. Hablemos del autor, Pablo de Tarso. Ojo, porque su historia no es la de un estudioso encerrado en una biblioteca, para nada. Es la historia de un cambio, de una transformación radical. Casi increíble. Es que su vida es de película. Empezó siendo uno de los peores enemigos de los primeros cristianos, un perseguidor implacable. Y de repente, ¡pum! Según cuenta la historia, una visión, una luz cegadora a camino de Damasco, lo cambia todo. De la noche a la mañana, pasa de ser perseguidor a ser apóstol, de querer destruir el movimiento a convertirse en su mayor constructor, recorriendo el Imperio Romano para predicar justo el mensaje que antes quería borrar del mapa. Vale, pero ¿qué son exactamente estos escritos? No imaginemos tratados de teología súper abstractos, ¿qué va? Eran algo mucho más práctico. Pensemos en ellos como guías para solucionar problemas, una especie de manual de instrucciones para las primeras comunidades cristianas que estaban naciendo por todo el imperio. Y para entender para qué servían, el formato es fundamental. El nombre técnico es epístolas, que no es otra cosa que cartas. Cartas formales, sí, pero cartas al fin y al cabo. Y no eran genéricas, ¿no? Estaban dirigidas a comunidades muy concretas, a los cristianos de Roma, de Corinto, de Éfeso, para tratar los problemas y las dudas que tenían ellos en ese momento. Y claro, estas cartas servían para todo. A ver, por un lado, Pablo las usaba para mediar en disputas sobre doctrina, para poner paz. También para dar un tirón de orejas si el comportamiento de la comunidad no era el adecuado. Ofrecía guía teológica, por supuesto. Y algo que era súper importante, daba ánimos, daba apoyo a esta gente, que muchas veces se sentía sola y perseguida. Y justo aquí la cosa se pone todavía más interesante, como si fuera un thriller. Porque sí, la tradición dice que escribió 13 cartas, pero la investigación moderna ha puesto sobre la mesa un misterio fascinante. ¿De verdad las escribió todas él? La clave de todo esto es que los expertos llevan siglos mirando estas cartas con lupa, pero con lupa de detective. Analizan el lenguaje, el estilo, la teología, todo. Buscan patrones. Se fijan en cosas como ¿el vocabulario es el mismo en todas? ¿La forma de construir las frases es coherente? ¿Las ideas que aparecen encajan con lo que se pensaba en la época de Pablo o suenan a algo posterior? Y después de tanto análisis, el consenso académico de hoy en día es que hay dos grupos. Por un lado, 7 cartas que casi todo el mundo está de acuerdo en que son de Pablo, las indiscutibles, y por otro, 6 cartas que generan debate, las llamadas deuteropaulinas, que significa algo así como del segundo Pablo. ¿Por qué se duda de estas? Pues porque el estilo es diferente, usan palabras que no aparecen en las otras y hablan de ideas o de una organización de la Iglesia que parece más tardía. La teoría es que quizá las escribieron sus discípulos para continuar con su enseñanza. Pero bueno, dejando a un lado este debate sobre quién escribió qué, que es muy interesante, vayamos a la pregunta del millón. ¿Por qué nos importan hoy estas cartas? ¿Por qué unos textos de hace 2000 años siguen teniendo un peso tan enorme en nuestra cultura? Pues básicamente porque aquí se plantaron semillas de ideas que fueron revolucionarias. Por ejemplo, eso de la justificación por la fe. O sea, la idea de que la salvación no es algo que te ganas por cumplir una lista de normas, sino que es un regalo que recibes por creer. O la metáfora de la Iglesia como un cuerpo de Cristo, no un templo de piedra, sino una comunidad de personas conectadas. Y por supuesto la idea radicalísima para la época de que el mensaje era universal, para todos, sin distinción, conceptos que cambiaron el mundo. Y el impacto va más allá de la teología, ¿eh? Ha calado en la literatura, en la filosofía. Fijaos en un pasaje como este de la primera carta a los Corintios que seguro que suena. Son palabras que han saltado completamente de su contexto religioso. Se han convertido en parte de nuestra cultura popular. Las hemos oído en bodas, en películas, en discursos, en todas partes. Y con esto llegamos al final, con una pregunta para darle vueltas. El impacto de estos textos es sencillamente incalculable. Han dado forma a la ética, a la filosofía, incluso a la estructura social de Occidente durante 2 milenios. Así que la pregunta final es, ¿cómo sería el mundo que conocemos hoy?
¿En qué sería diferente nuestra civilización si estas cartas nunca se hubieran escrito?